finales son las mismas para ambos, solamente escribimos final, ¿ya? Menos la temperatura inicial. Igual a menos la masa del cuerpo más caliente, la masa 1, por el calor específico del cuerpo 1, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Este menos de acá, del lado derecho, incomoda. Este menos se introduce dentro del paréntesis invirtiendo este orden, ¿ya? Miren, este menos multiplico por menos temperatura inicial, menos por menos más. Entonces escribo acá temperatura inicial al comienzo del paréntesis. Y luego, menos por más la temperatura final da menos. Escribo el paréntesis menos la temperatura final. Y esta expresión matemática, jóvenes, esta es la ecuación del equilibrio térmico. Esta que está resaltada de color celeste, ¿ya? Aclaramos que las temperaturas finales de 1 y de 2 son las mismas, por eso solamente escribimos temperatura final. Esta ecuación nos permite hacer varios cálculos, como vamos a ver acá en el ejercicio 1, ¿ya? Dice, se mezclan 2 litros de agua a 20 grados Celsius con 3 litros de agua a 60 grados Celsius. Encontrar la temperatura de equilibrio. ¿Cuál gana calor? La sustancia que tiene menos temperatura. En este caso son los 2 litros de agua. Esa es la que gana y su temperatura es 20 grados Celsius. Esa gana calor. ¿Y cuál es la que pierde? La que tiene mayor temperatura al inicio. O sea, los 3 litros de agua que equivalen a 3 kilogramos y su temperatura es 60 grados Celsius. Metemos estos datos acá en la ecuación del equilibrio térmico, ¿ya? La masa de la sustancia que gana calor, 2 litros equivalen a 2 kilogramos. Acá está, 2 kilogramos son 2000 gramos, multiplicado por el calor específico que es 1, por la diferencia de temperaturas. Temperatura final menos 20 grados Celsius. Al otro lado, la masa de la sustancia que pierde calor son 3 kilogramos o 3000 gramos. Por el calor específico también es agua, es 1. Por paréntesis, la temperatura inicial 60 menos la temperatura final. A ver, jóvenes, esta es una ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Temperatura final. Yo resuelto y me da 44 grados Celsius. Verifiquen si está bien la resolución de esta ecuación de primer grado. Verifiquen si sale eso, por favor. ¿Da o no da 44? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, da ese resultado. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, da ese resultado. Ya, jóvenes, acá hay una nota, dice, la temperatura final tiene que ser una temperatura que se encuentre entre los dos valores de las temperaturas iniciales. ¿Cuáles son las iniciales? 20 grados Celsius de la sustancia fría y 60 grados Celsius de la sustancia caliente. Entonces la respuesta tiene que estar entre 20 y 60. No sabemos cuánto, pero ahí, acá, 44, está en ese rango. Ajá. De esta manera, entonces, se resuelve el problema de la ecuación de equilibrio térmico. 2 minutos, por favor.
Muy bien, jóvenes. Acá tenemos un ejercicio 2, ¿ya? Está resuelto para que ustedes lo evalúen, ¿ya? A ver, veamos ahora los cambios de estado de la materia. ¿Por qué se ven los cambios de estado de la materia? Porque para que haya cambios de estado, necesariamente hay transferencia de calor, ¿sí? Hay transferencia. Hay que quitarle o darle calor a la sustancia para que cambie de estado. Acá tenemos un gráfico interesante de los 3 estados de la materia. El estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Qué se llaman los cambios? Cuando cambia del estado sólido al estado líquido, se denomina la fusión. Fusión. Del estado líquido al estado gaseoso se denomina la evaporación. Y del estado gaseoso al estado sólido, la sublimación regresiva. También en el sentido contrario, ¿ya? El cambio del estado gaseoso al estado líquido se denomina condensación. Y del estado líquido al estado sólido se denomina solidificación. Y del sólido directo al gaseoso se denomina sublimación. Esas son las 6 denominaciones de los cambios de estado, jóvenes. ¿Cuáles son los más importantes? En la ingeniería, los que más se ven en la parte industrial son la fusión y la evaporación. Esos dos cambios se ven muy seguidos. Nos vamos a estudiar esos dos, ¿ya? Esos dos. Antes de estudiar, vamos a ver 2 nuevos conceptos. ¿Qué es el calor sensible? ¿Ya? Es aquel calor que recibe una sustancia cuando está aumentando su temperatura. ¿Ya? Aumenta su temperatura, pero no cambia de estado. Por ejemplo, el agua, cuando colocamos el agua con su temperatura normal para que hierva en la mañana, está recibiendo calor, va aumentando su temperatura. Ese calor que recibe se denomina calor sensible. ¿Y cuál es el calor latente? El calor latente es aquel calor que recibe una sustancia, pero no lo utiliza para aumentar su temperatura, sino para cambiar de estado, ¿ya? Para cambiar de estado. Entonces, por ejemplo, el agua, cuando está hirviendo, está pasando del estado líquido al estado gaseoso. ¿Por qué? Porque está recibiendo calor. Ese calor se llama calor latente de evaporación. Mientras esté pasando una sustancia de un estado a otro, la temperatura no aumenta. Veamos algunas características de la fusión, que es el paso del estado sólido al estado líquido. Ajá. Ahora, jóvenes, cada sustancia tiene una temperatura a la cual se funde. Una temperatura, ¿sí? El aluminio, por ejemplo, se funde a una temperatura diferente a la del hielo, ¿ya? Entonces, cada sustancia tiene su propia temperatura de fusión. Para que se dé la fusión, hay que darle calor a la sustancia, ¿ya? El calor latente de fusión se denomina así, la cantidad de calor que recibe 1 gramo de una sustancia para que se funda, se derrita, ¿ya? Estos calores ya existen en las tablas. ¿Cuánto hay que darle de calor a 1 gramo de una sustancia para que se funda? Varía en cada sustancia. Por eso, cada sustancia tiene su propio calor latente de fusión. Cada sustancia. Más abajo tenemos una tabla que nos va a mostrar esto. Y por último, el punto 6 está indicando
que mientras una sustancia está cambiando de estado, su temperatura permanece constante, no aumenta. Esas son las características de la fusión. ¿Y cuáles son las características de la evaporación? ¿Qué es la evaporación? El paso del líquido al estado gaseoso, ¿no? Ahora, ¿a qué temperatura pasan las sustancias? Todas las sustancias tienen temperaturas diferentes para comenzar a evaporarse. Esas temperaturas se llaman temperaturas de ebullición. Tiene que hervir la sustancia para que se evapore. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es el calor latente de vaporización? Es el calor que recibe, la cantidad de calor que recibe una sustancia para que se evapore, para que un gramo se evapore. El calor latente de vaporización. Su fórmula es calor de vaporización es delta Q sobre M. Cantidad de calor se mide en calorías y la masa en gramos. Igual que en el anterior, el calor latente de fusión Q sub F es igual a delta Q sobre la masa. ¿Sí? Estos calores se encuentran en tablas. Y la cantidad de calor para que se evapore es diferente para cada sustancia. ¿Sí? Unas utilizan más calor, otras utilizan menos calor. Al igual que en la fusión, jóvenes, cuando se está evaporando una sustancia, no aumenta su temperatura. Si ustedes colocan un termómetro en el agua cuando está hirviendo, va a marcar 100, 100, 100 y no va a aumentar, porque está haciendo un cambio de estado. Acá tenemos unos datos que van a utilizar mucho haciendo ejercicio. El calor latente de fusión del agua es 80 calorías por cada gramo. Ese es del agua líquida. El calor latente de fusión. Y el proceso inverso, el calor latente de solidificación del agua, ¿ya? Hay que quitarle 80 calorías por gramo para que el agua se congele, es quitándole calor al agua líquida. Calor latente de vaporización del agua es 540 calorías por cada gramo. Si queremos evaporar un gramo de agua, cuando está a 100 grados Celsius, hay que darle 540 calorías. ¿Ya? Si son 2 gramos, sería 1080, etc. ¿Ya? Y el calor de condensación del vapor de agua, o sea, si está en su estado de vapor, a 100 grados, pero está de vapor, y queremos nosotros que se condense, hay que quitarle 540 calorías por cada gramo de vapor. Bueno, estos datos van a ser utilizados cuando hagamos ejercicio. Acá tenemos una tablita que vamos a utilizar haciendo ejercicio. Miren. ¿Qué es la tablita? En la primera columna están las sustancias. Tenemos el alcohol etílico, el aluminio, el cobre, el agua, el zinc. En la segunda columna tenemos el punto de fusión, es decir, a qué temperatura se funde la sustancia. Por ejemplo, para el agua acá está 0 grados Celsius. Ajá. ¿Y a qué temperatura funde, por ejemplo, el aluminio? Miren, a los 658 grados Celsius. Es muy alta para fundir aluminio. Por eso cuando se coloca aluminio sobre en una cocina para hervir, no pasa nada, ¿no? Para que hierva, no pasa nada. Y el calor de fusión. Al agua hay que darle 80 calorías por cada gramo para que el hielo se derrita al agua. Ajá. Aquí tenemos también el punto de ebullición de diferentes sustancias. Del agua, miren a qué temperatura hierve, a los 100 grados Celsius. Ahora, para que pase de agua líquida a vapor de agua, hay que darle 540 calorías a cada gramo de agua líquida para que se evapore.
Estos datos se van a utilizar al hacer ejercicios. Al hacer ejercicios. Tenemos el ejercicio número 1 de cambio de estado. ¿Qué dicen? ¿Eh? Se tienen 2 kilogramos de hielo, 2 kilogramos, ojo, de hielo, agua sólida, ¿sí? Hielo a menos 10 grados Celsius. Se pregunta, ¿cuánto de calor se necesita para evaporar todo el hielo? Ajá, entonces es un proceso, ¿ya? Es un proceso que es un diagramita bien didáctico. Estoy anotando los datos. ¿Cuántos hielos son 2 kilogramos? Esos son 2000 gramos. ¿A qué temperatura está? A menos 10 grados Celsius. Anoto el dato del calor de fusión, el calor de evaporación, ¿ya? Anoto el dato del calor específico del agua, 1 caloría por gramo de grado Celsius. Y el calor específico del hielo, que es diferente. ¿Cuánto es? 0,5 calorías por gramo grado Celsius. Con todos estos datos nos resolvemos. Primero, hay que hacer un diagramita lógico de los procesos, ¿ya? Bien, comenzamos teniendo hielo, el 100% de hielo, ¿no? ¿A qué temperatura? A menos 10 grados Celsius. Toda la masa de hielo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 2000 gramos, ya. De menos 10, ese hielo hay que llevarlo hasta 0 grados Celsius. Entonces, para que el hielo de menos 10 pase a 0, hay que darle calor, ¿sí? Eso será delta Q sub 1. Eso vamos a calcular matemáticamente. Cuando llega a 0, ya el hielo ya dejó de calentarse. Hay que buscar que se derrita el hielo. Hay que darle calor. ¿Cuánto de calor? Eso es delta Q sub 2. Vamos a calcular matemáticamente. Se le aplica ese calor al hielo y se convierte en agua líquida, pero mantiene la temperatura. ¿Cuánto? 0 grados Celsius. Muy bien. Cuando esté en 0 grados Celsius, el agua hay que calentar ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Hasta que llegue a los 100 grados Celsius. Para calentar el agua hay que darle una cantidad de calor, delta Q sub 3, que hay que calcular. Finalmente, llega a 100, hay que seguir dándole calor para que se evapore toda el agua. Ahí está, ¿ya? Este diagramita es bien útil. Mira, ahí hay que hacer 4 cálculos. 1, 2, 3, 4. Delta Q sub 1 hasta delta Q sub 4. Acá solamente hay 2 clases de proceso. Uno que se llama calentamiento y otro que se llama cambio de fase o cambio de estado. Ajá. Solamente hay 2 fórmulas jóvenes. Veamos delta Q sub 1. ¿Cómo se calcula? Ya conocemos la fórmula multiplicando la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuánto es la masa? 2000 gramos. Calor específico es hielo todavía, no es agua. Es 0,5 su calor específico. Por la temperatura final, estamos acá delta Q sub 1, miren jóvenes, la temperatura final para esta parte es 0 y la inicial es menos 10. Escribimos 0 menos 10. ¿Cuánto me dio? 10.000 calorías. ¿Pueden verificar? ¿Pueden verificar si da? Hagan operaciones matemáticas a ver si da. Está bien, ingeniero. Muy bien, ¿quién más? Sí, Está sale bien, esa. ingeniero. Correcto, joven. Hemos calculado delta Q sub 1. Ahora calculemos delta Q sub 2. ¿Qué es delta Q sub 2? Es solamente un cambio de fase. Acá no, delta Q sub 2 es un cambio de fase, ¿sí? Hay una fusión. ¿Cuál es la fórmula? Masa por el calor de fusión. ¿Cuánto es la masa? 2000 gramos. ¿Cuál es el calor de fusión? Es un dato. 80 calorías por cada gramo. Hacemos operaciones y a mí me da 160.000 calorías. Por favor, verifiquen si está bien.
Está bien, ingeniero. Muy bien. ¿Quién más calculó? Está bien, ingeniero. Correcto. Sí, ingeniero, sabe. Hemos calculado delta Q sub 2. Nos toca calcular delta Q sub 3. ¿Qué es delta Q sub 3? ¿Es un cambio de fase o un calentamiento? ¿Quién me indica? Clemente Urcullo. Delta Q sub 3, ¿qué es? Acá en el gráfico, fíjese. ¿Es cambio de fase o es calentamiento? Es calentamiento porque de 0 grados Celsius sube hasta 100 grados Celsius. Delta Q sub 3 es la fórmula masa por el calor específico por la temperatura final menos la inicial. ¿Cuánto es la masa? 2000 gramos. ¿Cuánto es el calor específico? 1, porque ya es agua líquida. 1. Por la temperatura final, miren, delta Q sub 3 está entre 100 y 0. 100 la final menos 0 la inicial. ¿Cuánto me dio? 200.000 calorías. Verifiquen, por favor. Está bien, ingeniero. ¿Quién más? ¿Alguien más calculó? Sale eso, ingeniero. Correcto. ¿Qué nos falta? Delta Q sub 4 es una evaporación. ¿Cuál es su fórmula? Masa por el calor de vaporización. ¿Cuánto es la masa? 2000 gramos. ¿Cuánto es el calor de vaporización? Es un dato. Acá está mal. Son 540 calorías, pero por gramo. Muy bien. Hacemos operaciones. A ver, a mí me dio 1.080.000 calorías. ¿Podrían verificar si está bien? Está correcto, ingeniero. Está bien, ingeniero. Muy bien. Ahí termina. No. La pregunta dice, ¿cuánto de calor se necesita? Hay que sumar entonces. Hacemos la sumatoria de los 4, 1, 2, 3, 4 calores calculados. A mí me dio en la sumatoria 1.450.000 calorías. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. O lo que es lo mismo a decir 1.450 kilocalorías. Ajá. ¿Quién más calculó? Está correcto, ingeniero. Está correcto, ingeniero. Muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, hay un ejercicio, un segundo ejercicio para que ustedes hagan parecido. ¿Ya? Tienen que hacer un diagramita como este. Y lo que me interesa es que analicen el diagrama y vayan haciendo los cálculos. ¿Ya? Está el diagrama hecho. Miren, acá está el diagramita hecho. Hagan los cálculos. Muy bien. Vamos a quedar acá, jóvenes. Acá, si no hay ninguna pregunta, me voy a retirar. ¿Alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero.